Es conocer a Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios, a la lectura continua. Hoy vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 1 y siguiente. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que nos ilumine en esta lectura diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 14. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar el 10º año de Joás, hijo de Joahaz, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, pero no como su padre David. De todos modos, se portó como su padre Joás. Los altos lugares no desaparecieron y el pueblo continuó ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. En cuanto a Amasías, fue dueño de la situación en su reino. Condenó a muerte a sus servidores que habían dado muerte a su padre, pero no condenó a muerte a los padres, a sus servidores que habían dado muerte a su padre, pero no condenó a muerte a los hijos de los asesinos, de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Yahvé, en efecto, dio este mandato: los padres no serán condenados a muerte por los hijos, ni estos por sus padres, sino que cada cual será condenado a muerte por su propio pecado. Amasías derrotó a los edomitas en el valle de Sal y se apoderó de la meseta de costa de un duro combate. Le dio el nombre de Yotel, el que llevaba hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joahaz, hijo de Jehú, rey de Israel. Ven a pelear conmigo, le decía. Joás, rey de Israel, mandó a decir a Amasías, rey de Judá: el espíritu del Líbano mandó decir al cedro del Líbano: da a tu hija a mi hijo como esposa. Pero el animal salvaje del Líbano pasó y arrasó con el espino. Venciste a Edom y estás orgulloso de ello. Muy bien, esfuérzate y quédate en casa, para que vas a traer la desgracia y la muerte sobre ti y sobre Judá. Pero Amasías no le hizo caso. Entonces Joás, rey de Israel, avanzó y se enfrentó a Bel-semé, que está en Judá. Judá fue derrotado por Israel y todos huyeron a sus tiendas. Joás, rey de Israel, tomó prisionero a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bel-semé, y se lo llevó a Jerusalén. Demolió las murallas de Jerusalén en más de 100 metros, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo. Se apoderó de todo el oro y la plata, de todos los objetos que habían en la casa de Yahvé y el tesoro del palacio real, como también de los rehenes, y regresó después a Samaria. El resto de los hechos de Joás y lo que hizo, su valentía, la manera como combatió a Amasías, rey de Judá, todo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás se acostó con su padre y lo enterraron en Samaria junto con los reyes de Israel. En su lugar reinó Jeroboam su hijo. Después de la muerte de Joás, hijo de Joahaz, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá,
vivió aún 15 años. El resto de los hechos de Amasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo una conspiración en contra de Jerusalén y hubo que huir a Laquis, pero lo persiguieron hasta allá y murió en esa ciudad. Lo atrajeron de vuelta y a caballo y lo enterraron en Jerusalén junto con sus padres en la ciudad de David. Todo el pueblo de Judá fue donde Azarías, que no tenía más que 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de su padre Amasías. Reconstruyó Elat y la devolvió a Judá después de su padre a acostarse con sus padres. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, pasó a ser rey en Samaria Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Reinó 41 años, hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que había arrastrado a Israel. Fue él quien restableció la frontera de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, tal como Yahvé, Dios de Israel, lo había dicho por boca de su servidor el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gad-Hefer. Es que Yahvé había visto la misérrima situación de Israel, ya que no había nadie, ni esclavo ni hombre libre capaz de ayudar a Israel. Yahvé no había decidido todavía borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos, ni lo libró por la mano de Jeroboam, hijo de Joás. El resto de los hechos de Jeroboam, todo lo que hizo y su valentía, la manera como luchó y conquistó Damasco y Hamat para Israel, todo eso está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam se acostó con su padre y lo enterraron en Samaria, junto a los reyes de Israel. En su lugar reinó Zacarías, su hijo. Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar el año 27 de Jeroboam, rey de Israel. Tenía 17 años cuando subió al trono y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su padre Amasías. Los altos lugares, sin embargo, no desaparecieron, y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. Yahvé castigó al rey, quien fue leproso hasta su muerte, y tuvo que vivir en una casa aislada. Jotán, el hijo del rey, era el administrador del palacio y gobernaba a la población del país. El resto de los hechos de Azarías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Azarías se acostó con sus padres y lo enterraron junto con sus padres en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Jotam. El año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, pasó a ser el rey de Israel en Samaria por 6 meses. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho sus padres. No se apartó de los pecados a que había arrastrado Israel a Jeroboam, hijo de Nabat. Salum, hijo de Jabez, conspiró contra él, lo asesinó en Gibleán y fue rey en su lugar. El resto de los hechos de Zacarías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Yahvé había dicho a Jehú: tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y eso fue lo que sucedió. Salún, hijo de Jabez, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá. Reinó solo un mes en Samaria. Manahem, hijo de Gadí, subió desde Tirsa y entró en Samaria, donde asesinó a Salum, hijo de Jabez. Después de eso pasó a ser rey en su lugar. El resto de los hechos de Salum y la manera como conspiró
están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Después Manahem castigó a Tupúa y a todos sus habitantes, como también a todo su territorio desde Tirsa, porque no le habían abierto las puertas. A todas las mujeres embarazadas les abrió el vientre. Menahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar en Israel desde Samaria el año 39 de Azarías, rey de Judá. Reinó 10 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados a que había arrastrado a Israel. Jeroboam, hijo de Nabat, en su tiempo, Pul, rey de Asur, invadió el país. Menahem le dio 1000 talentos de plata para que le proporcionara ayuda y afirmara el poder real en sus manos. Menahem recaudó este dinero en todo el país. Todos los nobles tuvieron que entregar 50 monedas de plata por persona para dárselas al rey de Asur. Después de eso, el rey de Asur abandonó el país y se volvió. El resto de los hechos de Menahem, todo lo que hizo, está escrito en el libro de las crónicas de los hijos de Israel, de los reyes de Israel. Menahem se acostó con sus padres y en su lugar reinó su hijo Pekajías. Pekajías hijo de Menahem, empezó a reinar en Israel desde Samaria el año 50 de Azarías, rey de Judá. Su reinado duró 2 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados a que Jeroboam, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. Pekab, hijo de Remalías, su escudero, conspiró contra él y lo asesinó en Samaria, en la torre del palacio real. Había contratado a 50 hombres de Galaad para asesinar al rey y reinar en su lugar. El resto de los hijos de Pekajías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pekajías, hijo de Remalías, comenzó a reinar en Samaria el año 52 de Azarías, rey de Judá, y reinó 20 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados a que había arrastrado Israel Jeroboam, hijo de Nebat. El tiempo de Pekah, rey de Israel, Teglat-Falesar, rey de Asur, se apoderó de Iyom, de Abel Bet Macab, de Ahamaj, de Kedes, de Hazor, de Galaad y de Galilea, de todo el territorio de Neftalí. Se apoderó de Asur y sus habitantes. O sea, hijo de Elá, tramó entonces una conspiración contra Pekah, hijo de Remalías. Lo asesinó y reinó en su lugar el año 20 de Jotán, hijo de Osías. El resto de los hijos de Pekah y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar el 2.º año de Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel. Tenía 28 años cuando subió al trono y reinó 18 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su padre Osías, solo que no desapareció los altos lugares. El pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos lugares. Él fue quien construyó la puerta de Atla, del templo de Yahvé. El resto de los hechos de Jotán, todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Yahvé comenzó a lanzar contra Judá a Razón, rey de Aram, y a Pekah, hijo de Remalías. Jotán se acostó con sus padres y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David, su antepasado. En su lugar reinó Ahaz, su hijo. Ahab, hijo de Jotán, rey de Judá, comenzó a reinar el año 17 de Pekah, hijo de
Remalías. Ahaz tenía 39 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén. No hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, su Dios, tal como sus antepasados David. Siguió más bien las huellas de los reyes de Israel y hasta llegó a sacrificar a su hijo en la hoguera, según la práctica odiosa de los pueblos de que Yahvé había echado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó inciensos en los altos lugares, en las colinas y bajo cualquier árbol verde. Entonces Razón, rey de Harán, y Picab, rey de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Ahab, pero no pudieron vencerlo. En ese tiempo el rey de Edom recuperó Elat y expulsó a los judíos que se habían instalado allí. Los edomitas tomaron posesión de allá y permanecieron allí hasta hoy. Ahaz mandó mensajeros a Taglat, Falasar, rey de Asur. Soy tu sirviente y tu hijo, le decían. Ven a salvarme del rey de Aram y el rey de Israel que vinieron a atacarme. Ahaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Yahvé y en el tesoro del palacio real, y se lo dio al rey de Asur. El rey de Asur lo atendió y marchó para atacar Damasco. La que conquistó deportó a sus habitantes a Kir y quedó ejecutar a Razón. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco para entrevistarse con Falasar, rey de Asur, vio un altar que había en Damasco. Mandó un dibujo de ese altar y un modelo del mismo, con todos sus detalles, al sacerdote Urías. Antes que regresaran a Damasco el rey Ahab, el sacerdote Urías construyó un altar exactamente igual a las indicaciones que había enviado el rey Ahaz. Cuando el rey vio el altar a su regreso de Damasco, subió personalmente a él para ofrecer sacrificios. Quemó sus holocaustos y sus ofrendas, derramó las libaciones y roció el altar con la sangre de los sacrificios pacíficos. Trasladaron el altar de bronce que estaba delante de Yahvé, lo sacaron de delante de la casa donde se encontraba, entre el altar nuevo y la casa de Yahvé, y lo pusieron al lado del altar nuevo hacia el norte. El rey Ahaz dio esta orden al sacerdote Urías: en este gran altar quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, el holocausto por toda la población del país, su ofrenda y sus libaciones. Desde allí harás las aspersiones de la sangre de todos los holocaustos y sacrificios. En cuanto al altar de bronce, ya veré lo que se hace. El sacerdote Urías hizo lo que le había ordenado el rey Ahab. El rey Ahaz rompió los paneles y las bases, quitó los lavatorios que estaban encima, bajo el mar de bronce, de encima de los bueyes que los sostenían, y lo puso en un embaldosamiento de piedras. Como diferencia del rey de Asur, transformó el pórtico del sábado, que se había construido dentro del templo de Yahvé, y la entrada del rey que estaba fuera del mismo. El resto de los hechos de Ahaz que están escritos en las crónicas de los reyes de Judá. Ahaz se acostó con sus padres y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David. En su lugar reinó Ezequías, su hijo. Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel desde Samaria el año 12 de Ahaz, rey de Judá. Reinó 9 años. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, pero no tanto como los reyes de Israel, los que habían precedido. Salmanasar, rey de Asur, fue a atacarlo y Oseas tuvo que sometérsele, pagándole un tributo. Pero el rey de Asur supo que Oseas estaba conspirando contra él, ya que había enviado mensajeros a Saís, donde el rey de Egipto, y no pagaba más el tributo al rey de Asur, como debía hacerlo cada año.
En aquel entonces lo mandó arrestar y lo metió encadenado en la cárcel. El rey de Asur envió todo al país. Llegó a Samaria y la sitió 3 veces. El año 9 de Oseas, el rey de Asur se apoderó de Samaria y deportó a Asur a los israelitas. Los instaló en Jalá, a la orilla del Jabor, al río de Gozán, y además en las ciudades de Media. Eso ocurrió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Dios, quien los había hecho subir del territorio de Egipto y los había liberado de la mano del faraón rey de Egipto, y se habían vuelto hacia otros dioses. Los israelitas imitaron las costumbres de los pueblos que Yahvé había expulsado delante de los hijos de Israel. Pronunciaron contra Yahvé su Dios palabras indecentes. Se construyeron altos lugares en todas sus ciudades, desde el norte de Vigías hasta en las ciudades fortificadas. Instalaron piedras paradas y postes sagrados en cualquier colina sobresaliente y bajo cualquier árbol verde. Y allí en todos esos altos lugares quemaron incienso, tal como lo hacían las naciones que Yahvé había expulsado ante ellos. Cometieron además toda clase de malas acciones para irritar a Yahvé. Se pusieron a servir a ídolos inmundos, siendo que Yahvé les había dicho: no hagan eso. Yahvé, sin embargo, les había llamado la atención a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y de todos los videntes. Renuncien a su mal comportamiento y observen mis mandamientos y mis órdenes, según esa ley que ordené a sus padres y que les comuniqué por boca de mis servidores los profetas. Pero no hicieron caso y se mostraron más tercos que sus padres, que no habían creído en Yahvé su Dios. Despreciaron sus mandatos, la alianza que habían pactado sus padres y las ordenanzas que les habían dado. Se apegaron a los ídolos inútiles y se hicieron tal inútiles como sus ídolos, igual que las naciones que los rodeaban, siendo que Yahvé les había mandado que no las imitaran. Abandonaron todos los mandamientos de Yahvé, su Dios, y se hicieron ídolos de metal, sus 2 terneros. Erigieron postes sagrados y se postraron ante todos los poderes del cielo y sirvieron a Baal. Sacrificaron en la hoguera a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la hechicería y la magia. Se presentaron para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, para provocar su cólera. Al final Yahvé se enojó con Israel y le echó lejos. Únicamente quedó la tribu de Judá, pero Judá tampoco cumplió los mandamientos que Yahvé su Dios. Imitaron las prácticas que se les habían hecho una costumbre en Israel. Por eso Yahvé rechazó a toda la raza de Israel, los castigó, los entregó en manos de los salteadores y por último los echó lejos de su presencia. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, separó a Israel de la casa de David, cuando lo consagraron como rey, apartó a Israel lejos de Yahvé, haciéndolo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en todos los pecados que habían cometido Jeroboam y no se apartaron de ellos, de tal modo que al último Yahvé echó a Israel lejos de él, tal como lo había dicho por boca de todos sus servidores, los profetas. Israel fue deportado de Asur, lejos de su tierra hasta el día de hoy. El rey de Asur trasladó gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim, y la instaló en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y se establecieron en sus ciudades. Cuando estaban recién trasladados en ese lugar, esa gente no honraba a Yahvé. Por eso Yahvé los mandó unos leones que hicieron con ellos una carnicería. Entonces dijeron al rey de Asur: los pueblos que trasladé e instalaste en la ciudad de Samaria no conocen la ley del Dios del país.
Por eso envió contra nosotros leones, los que los mataron porque no conocían la ley del Dios de este país. El rey de Asur dijo entonces esta orden: manden de vuelta allá a uno de los sacerdotes que he deportado, que se establezcan allí y que les enseñen la ley del Dios del país. Uno de los sacerdotes de Samaria que había sido deportado fue pues para allá, se instaló en Betel y les enseñó cómo debían honrar a Yahvé. Compra Ariel y gana hasta 500,000 pesos. Son más de 65,000 bolsas premiadas esperando por ti. Pide hoy hasta 2 millones de pesos. Anticipo. Soluciones rápidas a tu bolsillo. Pero cada pueblo se hacía sus propios dioses y los ponía en las ermitas de los altos lugares que habían construido los samaritanos. Cada pueblo lo hacía en la ciudad donde vivían. Fue así como la gente de Babilonia se hizo un Sucot Benot, la gente de Cuta un Negal, los de Hamat un Asima, los de Abá se hicieron un Nishab y un Tartaj. Los de Sepharvaim quemaban en la hoguera a sus dioses, a sus hijos, en honor de Sadrán Melech y Amelech, las divinidades de Sepharvaim. También servían a Yahvé, por eso eligieron entre ellos a sacerdotes para los altos lugares, para que sirvieran en su nombre en las ermitas de los altos lugares. Servían a Yahvé y al mismo tiempo a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde provenían. Hasta el día de hoy siguen con sus antiguas costumbres. No honran realmente a Yahvé porque no toman en cuenta sus ritos ni sus costumbres, de acuerdo a la ley y al mandato que Yahvé dio a los hijos de Jacob, el hombre a quien dio el nombre de Israel. Yahvé había pactado con ellos una alianza y les había dado esta orden: no sirvan a dioses extraños, no se postren ante ellos, no les rindan culto ni los ofrezcan sacrificios. Ustedes no tienen más que a Yahvé, quien los hizo subir del territorio de Egipto. Demostraron su fuerza y dándole grandes golpes. A Él tienen que servir, ante Él deben postrarse y a Él tienen que ofrecer sacrificios. Ustedes tienen que respetar y poner en práctica diariamente sus preceptos, las ordenanzas, la ley y los mandamientos que prescribió para ustedes. No sirvan a otros dioses. No se olviden de la alianza que pacté con ustedes, ni sirvan a otros dioses. A Yahvé su Dios es a quien debe servir, y a Él que los librará de las manos de todos sus enemigos. Pero no hicieron caso y siguieron con sus antiguas costumbres. Así pues, esos pueblos, si bien temían a Yahvé, servían también a sus ídolos, y a sus hijos y nietos actuaban hasta el día de hoy como lo hacían sus padres. Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, llegó a ser rey del tercer año del año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abijá y era hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su antepasado David. Hizo desaparecer los altos lugares, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta las serpientes de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta ese entonces los israelitas la llamaban Nahajutam y le ofrecían incienso. Puso su confianza a Yahvé, el Dios de Israel, y entre los reyes de Judá que lo siguieron, ninguno se comportó como él. Permaneció fiel a Yahvé y nunca se apartó de él, sino que respetó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés. Por este motivo Yahvé tuvo con él y tuvo éxito en todo lo que llevó a cabo. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Combatió a los filisteos
hasta Gaza y sus alrededores, destruyó sus torres de vigilancia y sus ciudades fortificadas. El cuarto año del reinado de Ezequías era el 7º año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Samalazar, rey de Asur, subió a Samaria, la sitió y se apoderó de ella. Al cabo de 3 años, al año 6º de Ezequías y el 9º de Oseas, rey de Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asur deportó a Asur a los israelitas y los instaló en Jalaj, a orillas del río de Gozán, llamado Jabor, y en las ciudades de los medos. Todo eso sucedió porque no había obedecido la palabra de Yahvé su Dios y porque había violado su alianza y no había tomado en cuenta todo lo que había ordenado Moisés, el servidor de Yahvé, ni lo había puesto en práctica. El año 14 del reino de Ezequías, Sennacherib, rey de Asur, fue a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Entonces Ezequías, rey de Judá, mandó este mensaje al rey de Asur, que estaba en Laquis: me he portado mal, aléjate de mí y haré lo que me pidas. El rey de Asur eligió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías le entregó todo el dinero que había en la casa de Yahvé y de las arcas del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, sacó de las puertas del templo de Yahvé y de sus postes el oro con que él mismo las había cubierto, para dárselo al rey de Asur. Desde Laquis, el rey de Asur mandó a Jerusalén, donde el rey de Ezequías, a su comandante en jefe, a su gran eunuco y a su copero mayor, junto con una numerosa tropa, caminaron y llegaron a Jerusalén. Se detuvieron cerca del canal de la piscina superior que está junto al camino del campo de Batanero y llamaron al rey. Entonces subieron a su encuentro el Yaquín, hijo de Gilquías, mayordomo del palacio, el secretario Somná y el archivero Joás, hijo de Asaf. El copero mayor les dijo: transmitan a Ezequías estas palabras del gran rey, rey de Asur. ¿Con qué puedes contar todavía? ¿Crees acaso que vas a hacer la guerra? Algunas declaraciones reemplazarás la sabiduría y el coraje. ¿En qué te apoyaste para liberarte contra mí? Te apoyaste en Egipto, una caña rota que clava y traspasa la mano del que se apoya en ella. Eso es el faraón para los que confían en él. A lo mejor me dirás: nosotros confiamos en Yahvé nuestro Dios, pero ¿no fue Ezequías quien hizo desaparecer los altos lugares y los lugares de Yahvé cuando dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo se postrarán en Jerusalén delante de este altar? Haz ahora una propuesta con mi señor el rey de Asur. Te doy 2000 caballos si tienes jinetes para montarlos, pero si ni siquiera puedes hacer retroceder al último de los oficiales que sirven a mi señor. Mientras tú confiabas en Egipto para recibir caballos y caballería, yo... Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Ven y celebra con nosotros que no hay Navidad como la nuestra. Por voluntad de Yahvé subía hasta este lugar para desbastarlos. Yahvé en efecto me dijo: ataca a este país y desbarátalo. El Yaquín, Somná y Joás respondieron al copero mayor: por favor, habla a tus servidores en arameo, que entendemos, pero no nos hables en judío delante de toda esta gente que se encuentra en la muralla. El copero mayor le dijo: ¿acaso mi señor me mandó transmitir estas palabras solo a tu patrón o a ti? ¿No fue más bien a todos esos hombres parados en la muralla los que pronto tendrán, al igual que ustedes, que comer sus excrementos y tomarse la orina? El copero mayor se paró entonces y gritó con fuerza en judío: oigan la palabra del gran rey de Asur. Ezequías los engaña, es capaz de salvarlo de mis manos. Que no les diga confíen en Yahvé,
pues seguramente Yahvé nos librará de esta ciudad, que no caiga en manos del rey de Asur. No hagan caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur, que les dice: hagan la paz conmigo, ríndanse, ni que cada uno de ustedes se seguirán comiendo de su viña y de su higuera, y bebiendo el agua de sus cisternas. Pronto volveré para llevarlos a un país parecido al de ustedes, un país de trigo y de vino, un país de pan y de viñas, un país de aceite fresco y de miel. Allí vivirán y no morirán. Pero no lo hagan caso a Ezequías, porque los engaña diciéndoles que Yahvé los librará. ¿Acaso pudieron los diversos dioses de las naciones salvar cada país de las manos del rey de Asur? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim y de Ená y de Ibá? ¿Dónde están los dioses de Samaria? ¿Pudieron librarlos de mis manos a Samaria? Entre todos los dioses de esos países, ¿quién ha sido capaz de liberar a un país de mis manos? Y Yahvé va a librar ahora a Jerusalén. El pueblo guardó silencio y nadie le respondió una palabra, porque el rey había dado esa orden: no le respondan. Después de eso, el Yaquín, hijo de Gilquías, el secretario de Somná, y el archivero de Joás, hijo de Asaf, volvieron donde Ezequías, con sus ropas rasgadas, y le transmitieron las palabras del copero mayor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes. Mañana vamos a continuar, capítulo 19 y siguiente. Recuerden que estamos leyendo la Biblia completa, ya llevamos varios libros. Mire, ya llevamos bastante leído de la palabra de Dios. Nos falta el resto y vamos a continuar. No se desanimen, recuerden que debemos perseverar. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.